Soy Javier Castillo, tengo 32 años y llevo casi 6 años trabajando como enfermero en el Hospital General de Monterrey. Durante todo este tiempo he visto muchas cosas, he vivido situaciones que me han marcado, pero nunca, absolutamente nunca, había experimentado algo que me hiciera replantear todo lo que creía saber sobre mi profesión y sobre mí mismo. Lo que les voy a contar ocurrió hace 3 meses, durante un turno nocturno que comenzó como cualquier otro, pero que terminó cambiándome por completo. Esta es mi historia. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has tenido una experiencia que te haya transformado completamente, porque después de lo que viví, entiendo que hay momentos en la vida que nos dividen en un antes y un después. Ahora sí, sigamos con la historia. Aquella noche de mediados de agosto, llegué al hospital alrededor de las 10:30. El calor del día todavía permanecía en el aire, ese calor húmedo característico de Monterrey que se pega a la piel como una segunda capa. Recuerdo que el cielo estaba completamente despejado, lleno de estrellas que apenas se distinguían por las luces de la ciudad. Entré por la puerta de empleados, saludé a don Emilio, el vigilante de siempre, y subí al tercer piso donde está la unidad de cuidados intermedios. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. 8 horas que, en mi experiencia, podían pasar volando o convertirse en una eternidad, dependiendo de lo que sucediera. Esa noche el ambiente en el hospital era extrañamente tranquilo, demasiado tranquilo, diría yo. Mis compañeros del turno anterior me comentaron que había sido un día relativamente calmado, sin emergencias mayores, sin situaciones críticas. En nuestro trabajo, eso es casi una bendición, aunque siempre hay una parte de ti que se mantiene alerta, esperando que algo suceda. La enfermera Patricia, con quien he trabajado innumerables veces, me pasó el reporte de los pacientes. Teníamos 12 personas internadas en la unidad esa noche. La mayoría eran casos de recuperación posoperatoria, algunos con complicaciones menores, nada fuera de lo común. O eso creíamos. Me acuerdo perfectamente del olor de esa noche. Ese aroma característico de los hospitales que nunca logras acostumbrarte del todo, una mezcla de desinfectante, alcohol, algo metálico que no puedes identificar, y ese toque casi imperceptible a enfermedad que flota en el aire. Las luces fluorescentes del pasillo zumbaban suavemente, proyectando esa luz blanca y fría que hace que todo parezca un poco irreal, como si estuvieras en una película. El piso brillaba recién trapeado, reflejando las luces en pequeños destellos que se extendían por todo el corredor. Comencé mi ronda habitual. Habitación 301. Una señora mayor recuperándose de una cirugía de vesícula dormía profundamente. Habitación 302. Un hombre de mediana edad con neumonía. Su respiración era regular, conectado al oxígeno. Habitación 303. Una joven de 25 años que había tenido complicaciones en el parto, pero tanto ella como su bebé estaban estables. Todo marchaba según lo esperado. Llegué a la habitación 304 y fue ahí donde todo empezó a cambiar. En la habitación 304 estaba un hombre llamado Enrique Domínguez. Tenía 73 años, ingresado por una complicación cardíaca. Según su expediente, había sufrido un episodio cardiovascular moderado hacía 3 días y estaba en observación. Sus signos vitales eran estables, aunque su corazón mostraba algunas irregularidades que estábamos monitoreando constantemente. Cuando entré a su habitación para revisar sus constantes, lo encontré despierto, mirando por la ventana hacia la oscuridad de la noche. «Buenas noches, señor Enrique. ¿Cómo se encuentra?», le pregunté mientras me acercaba al monitor junto a su cama. Él giró la cabeza hacia mí lentamente. Tenía unos ojos grises, profundos, que parecían llevar el peso de muchos años de experiencias. Su cabello completamente blanco estaba despeinado, y una barba de varios días cubría su rostro delgado. Había algo en su mirada que me llamó la atención desde el primer momento,
una mezcla de serenidad y urgencia que no había notado en las visitas anteriores. «Javier, ¿verdad?», dijo él, leyendo mi identificación. «¡Qué nombre tan bonito! Mi hijo se llamaba así». «Se llama, señor Enrique. Su hijo se llama así», corregí suavemente, asumiendo que había sido un simple error. Él sonrió con tristeza y negó con la cabeza muy despacio. «No, joven, se llamaba. Ya no está con nosotros, hace 15 años que partió. Sentí un nudo en el estómago. En mi trabajo, aprendes a lidiar con historias tristes, con pérdidas, con situaciones dolorosas. Pero siempre hay algo en la manera en que alguien habla de un hijo que ya no está, que te toca una fibra especial. Lo lamento mucho, señor Enrique. No lo sabía. No tienes por qué disculparte, tú no lo conociste». Hizo una pausa larga, mirando de nuevo hacia la ventana. «Pero yo sí que necesito hablar contigo. Tengo algo importante que decirte. Algo que necesito que alguien sepa antes de que sea demasiado tarde». Su tono era serio, casi apremiante. Miré el monitor. Sus signos vitales seguían estables. La presión arterial estaba un poco elevada, pero nada preocupante. El ritmo cardíaco mostraba esas mismas irregularidades de siempre. Revisé su historial rápidamente en la tablet. No había indicaciones de confusión mental. No estaba bajo medicación que pudiera afectar su lucidez. «Claro, señor Enrique. Estoy aquí. ¿Qué es lo que necesita decirme?», dije, acercando una silla junto a su cama. Algo en su actitud me decía que esto no era una simple charla para pasar el tiempo. Él respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. La luz de la lámpara junto a su cama proyectaba sombras suaves en su rostro, haciendo que sus arrugas parecieran más pronunciadas. Afuera, en el pasillo, se escuchaban los sonidos distantes del hospital, el pitido ocasional de algún monitor, pasos lejanos, el murmullo de voces quedas. «Toda mi vida he sido una persona práctica, ¿sabes?», comenzó a decir. «Ingeniero civil. Construí puentes, edificios, estructuras que todavía están en pie por toda la ciudad. Siempre he creído en lo que puedo ver, en lo que puedo tocar, en lo que tiene una explicación lógica. Nunca he sido religioso, nunca he creído en nada que no pudiera demostrarse con números y hechos. Pero lo que me ha estado pasando estos últimos días, Javier, no sé cómo explicártelo sin que pienses que estoy perdiendo la razón». Su voz temblaba ligeramente. Me incliné un poco hacia adelante, dándole toda mi atención. En mi experiencia, cuando un paciente necesita hablar, lo mejor que puedes hacer es escuchar. «No voy a pensar eso, señor Enrique. Cuénteme lo que sea. A veces hablar de las cosas nos ayuda a procesarlas mejor». Él me miró fijamente, evaluándome, como si estuviera decidiendo cuánto podía confiar en mí. Finalmente, asintió y comenzó a hablar. «Desde que tuve el episodio cardiovascular hace 3 días, he estado teniendo visiones, llamémoslas así. No son sueños, porque me pasan cuando estoy completamente despierto. No son alucinaciones porque son demasiado reales, demasiado vívidas. Es como si mi mente pudiera ver cosas que normalmente no vemos, cosas que están más allá de lo que percibimos en nuestro día a día». Me mantuve en silencio, observándolo. Su respiración se había acelerado un poco, lo noté en el monitor. El ritmo cardíaco también había subido ligeramente. «¿Qué tipo de cosas ve, señor Enrique?». «Veo a mi hijo Javier. Veo conversaciones que tuvimos hace años, momentos que compartimos. Pero no son solo recuerdos. Es diferente. Es como si él estuviera aquí, en esta habitación, hablándome, diciéndome cosas que necesito saber». Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Anoche me dijo que me prepare, que pronto vamos a estar juntos de nuevo. Me dijo que no tenga miedo, que el paso que viene es solo un nuevo comienzo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En mi profesión, a veces los pacientes tienen experiencias cercanas al final que son difíciles de explicar. Hablan de ver familiares que ya partieron, de sentir presencias, de tener una paz inexplicable. Algunos lo atribuyen a procesos neurológicos, otros a algo más espiritual. Yo nunca había sabido qué pensar al respecto. «Señor Enrique, ¿le ha comentado esto al doctor?».
Es importante que él sepa. Ya lo sé, ya lo sé. Le comenté algo esta mañana, pero no todo. Me dio una explicación sobre cómo el corazón, cuando no funciona bien, puede afectar el cerebro, reducir el oxígeno, causar confusión. Pero yo te digo, Javier, que no es eso. Mi mente está clara, más clara de lo que ha estado en años. Se incorporó un poco en la cama, haciendo una mueca de esfuerzo. Pero no es solo eso lo que necesito decirte. Hay algo más. ¿Qué es, señor Enrique?, pregunté, notando cómo mi propia voz sonaba un poco tensa. Mi hijo me dijo algo sobre ti. Me dijo que tú también estás pasando por un momento difícil, que estás cuestionando si esto es lo que realmente quieres hacer con tu vida. Me dijo que te diga que no abandones, que tu propósito está aquí, en este trabajo, ayudando a las personas en sus momentos más vulnerables. Me quedé completamente paralizado. ¿Cómo podía saber eso? Llevaba semanas debatiéndome internamente sobre mi carrera. Había estado considerando seriamente dejar la enfermería, buscar algo diferente, algo que no me desgastara tanto emocionalmente. No se lo había comentado a nadie en el hospital, solo a mi hermana en una conversación privada hacía unos días. Era imposible que este hombre lo supiera. Señor Enrique, yo no sé qué decir. ¿Cómo? No puedo explicártelo, Javier. Solo te estoy transmitiendo lo que mi hijo me dijo. Él insistió mucho en que te lo dijera. Dijo que es importante que no pierdas la fe en lo que haces, que en los próximos días vas a entender por qué tu presencia aquí es necesaria. El silencio en la habitación era denso, casi palpable. Podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón en mis oídos. Las palabras del señor Enrique resonaban en mi cabeza, mezclándose con todas las dudas que había estado cargando. Gracias por compartir esto conmigo, señor Enrique. Voy a pensar en lo que me ha dicho. Por ahora necesito que descanse. Sus signos vitales están bien, pero es importante que duerma un poco. Él asintió, acomodándose de nuevo en la almohada. Está bien, joven, pero por favor, recuerda lo que te dije. A veces las respuestas llegan de las maneras más inesperadas. Salí de la habitación con la mente revolucionada. Había sido solo una coincidencia, una suerte al azar que sus palabras tocaran justo el tema que me preocupaba. Intenté racionalizar la situación mientras continuaba con mi ronda, pero algo en mi interior sabía que lo que había pasado no era normal. Había una conexión, algo inexplicable que había ocurrido en esa habitación. El resto de la noche transcurrió con relativa normalidad. Cada hora volvía a revisar al señor Enrique. Él dormía tranquilamente. Su respiración era pausada. Sus signos vitales se mantenían estables. Alrededor de las 3 de la madrugada, ese momento en que el hospital parece sumergirse en un silencio aún más profundo, decidí tomarme un breve descanso. Me senté en la estación de enfermería, preparé un café instantáneo en el microondas y me quedé mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada en la distancia. Monterrey de noche tiene algo hermoso. Las luces de los edificios se extienden como constelaciones terrestres. El perfil de las montañas se recorta contra el cielo oscuro. Desde el tercer piso del hospital tenía una vista privilegiada de todo aquello. Mientras bebía mi café, pensaba en las palabras del señor Enrique, en mi hijo Javier que ya no estaba, en esas visiones que describía con tanta convicción. Pensaba en mi propia vida, en los 6 años que llevaba haciendo este trabajo, en todas las vidas que había visto pasar, en todos los momentos de dolor y también de alegría que había presenciado. La verdad es que había entrado a la enfermería con una vocación clara. Quería ayudar a las personas, quería estar ahí en los momentos en que más lo necesitaban. Pero con el tiempo, el desgaste emocional había empezado a pasarme factura. Cada paciente que empeoraba, cada familia que lloraba, cada situación difícil que enfrentaba, se quedaba conmigo, se acumulaba en algún lugar de mi pecho, hasta que sentía que ya no podía más. Había empezado a preguntarme si valía la pena seguir sacrificando mi paz mental por este trabajo. Alrededor de las 4:30 de la mañana, justo cuando estaba terminando de revisar los medicamentos para la siguiente ronda, la alarma de la habitación 304 comenzó a sonar.
Mi corazón dio un vuelco. Corrí por el pasillo, mis zapatos resonando contra el piso brillante. Entré a la habitación del señor Enrique y lo que vi me dejó sin aliento. Él estaba incorporado en la cama, completamente despierto, con una expresión de paz absoluta en su rostro. No parecía en peligro, pero el monitor mostraba que su ritmo cardíaco se había vuelto errático. Me acerqué rápidamente, revisando sus constantes, preparándome para cualquier eventualidad. Llamé por el intercomunicador para que vinieran otros compañeros, pero antes de que pudiera hacer nada más, el señor Enrique extendió su mano y tomó la mía. «No te preocupes, Javier. Ya es hora. Él está aquí, lo veo. Mi hijo está aquí, esperándome». Su voz era tranquila, sin rastro de miedo o dolor. «Gracias por escucharme esta noche. Gracias por estar aquí. Señor Enrique, quédese conmigo. Vamos a ayudarlo». «No, joven, ya hiciste tu parte. Y ahora entiendo que tú también tienes que hacer la tuya. No dejes este camino. Tu presencia aquí importa más de lo que crees». Apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. «Prométeme que seguirás ayudando a las personas que pasan por aquí. Prométemelo». «Se lo prometo, señor Enrique, se lo prometo», dije. Y en ese momento lo sentí con todo mi corazón. Algo en su manera de mirarme, en la urgencia de sus palabras, en la paz que emanaba de él, me hizo comprender que esto era exactamente donde necesitaba estar. Él sonrió, cerró los ojos lentamente y su mano aflojó el agarre sobre la mía. El monitor comenzó a emitir ese pitido continuo que todos los que trabajamos en hospitales conocemos demasiado bien. Mis compañeros llegaron corriendo, comenzamos los protocolos, hicimos todo lo que estábamos entrenados para hacer, pero en el fondo yo sabía que el señor Enrique ya se había ido. Se había ido en paz, con esa serenidad que rara vez vemos en un hospital. Los procedimientos posteriores fueron mecánicos. Llamamos al médico de guardia, documentamos todo, contactamos a su familia. Su hija llegó una hora después, devastada pero también con una calma extraña, cuando le conté que sus últimos momentos habían sido tranquilos, que no había sufrido, que incluso había sonreído al final. Ella me agradeció por haber estado con él, por haberlo escuchado en su última noche. Cuando mi turno terminó a las 7 de la mañana, salí del hospital en un estado casi de trance. El sol ya estaba alto, el calor empezaba a sentirse de nuevo en el aire. Los sonidos de la ciudad despertando, el tráfico, las voces de la gente, los vendedores ambulantes, todo parecía diferente de alguna manera. Caminé hasta mi auto en el estacionamiento, me senté en el asiento del conductor y por primera vez en meses lloré. Lloré por el señor Enrique, por su hijo Javier que lo había esperado del otro lado, por todas las vidas que había visto pasar en estos años, y también lloré por mí mismo, por haber estado a punto de abandonar algo que claramente era mi propósito. Los días siguientes fueron de mucha reflexión. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado esa noche. Le conté la historia completa a mi hermana, quien me escuchó con lágrimas en los ojos. Le comenté algo al doctor Ramírez, un médico veterano del hospital con quien tengo confianza, y él me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Javier, en este trabajo vamos a ver cosas que no siempre podemos explicar con la ciencia. A veces, las personas en sus últimos momentos tienen experiencias que trascienden nuestra comprensión. Lo importante no es entenderlo todo, sino estar presentes, ser ese apoyo que necesitan en su momento más vulnerable». Pasaron las semanas y yo seguí trabajando mis turnos nocturnos con una perspectiva completamente renovada. Ya no veía mi trabajo como un desgaste, sino como un privilegio. Cada paciente que atendía, cada familia que acompañaba, cada momento difícil que enfrentaba, lo hacía con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Las palabras del señor Enrique resonaban constantemente en mi mente. Tu presencia aquí importa más de lo que crees. 2 meses después de aquella noche, algo extraordinario sucedió que confirmó todo lo que había sentido. Era otro turno nocturno, esta vez en la unidad de emergencias donde a veces me asignan cuando necesitan apoyo extra.
Llegó una joven de 28 años, Carolina se llamaba, con una complicación seria después de una cirugía ambulatoria que se había hecho en una clínica privada. Estaba asustada, sola, en un estado crítico que requería atención inmediata. Yo estaba ahí cuando llegó. Fui parte del equipo que la estabilizó, que trabajó durante horas para sacarla adelante. Hubo momentos en que pensé que no lo lograríamos, momentos en que ella misma parecía estar rindiéndose. Pero algo en mí, algo que había nacido aquella noche con el señor Enrique, me hizo quedarme a su lado incluso cuando mi turno había terminado. Le hablaba, le decía que se quedara con nosotros, que tenía mucho por vivir todavía. Carolina sobrevivió. 3 semanas después, cuando ya estaba recuperada y lista para irse a casa, me buscó para agradecerme. Me dijo que en sus momentos más oscuros de esa noche, mi voz había sido su ancla, que mis palabras la habían ayudado a aferrarse a la vida. Me abrazó con fuerza, llorando, y me dijo, «No sé qué hubiera sido de mí si tú no hubieras estado ahí». En ese momento, con Carolina abrazándome, con su familia alrededor agradeciéndome, entendí completamente el mensaje que el señor Enrique me había transmitido. Entendí por qué su hijo había insistido tanto en que no abandonara este camino. Mi presencia, mi decisión de quedarme en la enfermería había marcado la diferencia en una vida. Y si podía hacer eso por una persona, por Carolina, entonces valía la pena todo el desgaste, todas las noches difíciles, todas las lágrimas. Ahora, 3 meses después de aquella noche que cambió todo, sigo trabajando en el Hospital General de Monterrey. Sigo haciendo mis turnos nocturnos, sigo atendiendo pacientes, sigo siendo testigo de historias de dolor y de esperanza, pero lo hago con una perspectiva completamente diferente. Cada vez que entro por esa puerta de empleados, saludo a don Emilio y subo al 3er piso, llevo conmigo la certeza de que estoy cumpliendo con mi propósito. A veces, en las noches más tranquilas, cuando el hospital se sumerge en ese silencio peculiar de la madrugada, paso por la habitación 304. Está ocupada por otros pacientes ahora, otras historias, otras vidas, pero yo siempre me detengo un momento frente a esa puerta, recordando al señor Enrique, recordando sus palabras, recordando la promesa que le hice. Y en esos momentos, juro que puedo sentir una presencia suave, como una brisa cálida que me recuerda que no estoy solo en este camino, que hay algo más grande que me sostiene. No sé si lo que el señor Enrique experimentó aquella noche fue realmente una visión de su hijo, o si fue su cerebro procesando el final de una manera hermosa y consoladora. Tampoco importa ya. Lo que importa es el impacto que tuvo en mí, el giro que le dio a mi vida, la claridad que me trajo en un momento en que más la necesitaba. A veces, las respuestas a nuestras preguntas más profundas llegan de las formas más inesperadas, en los momentos más inusuales, a través de las personas que menos imaginamos. La enfermería no es solo un trabajo para mí ahora, es mi vocación, mi manera de estar en el mundo, mi forma de aportar algo significativo a las vidas de otros. Cada paciente que atiendo es una oportunidad de hacer una diferencia, de ser esa presencia reconfortante en momentos de vulnerabilidad, de ser el hilo que conecta a alguien con la esperanza cuando todo parece oscuro. Y cuando llegan esos momentos inevitables de cansancio, cuando siento que el peso de tantas historias empieza a abrumarme de nuevo, cierro los ojos y recuerdo las palabras del señor Enrique. No dejes este camino. Tu presencia aquí importa más de lo que crees. Y con esa certeza renovada, sigo adelante, noche tras noche, paciente tras paciente, vida tras vida. Esta es mi historia. La historia de cómo un turno nocturno que parecía ordinario se convirtió en el punto de inflexión que me salvó de abandonar mi propósito. La historia de cómo un hombre en sus últimos momentos me dio el regalo más valioso, la claridad sobre mi camino. La historia de cómo aprendí que a veces, en los lugares más inesperados, encontramos exactamente lo que necesitamos para seguir adelante. Si esta historia te tocó de alguna manera, si tú también estás pasando por un momento en que cuestionas tu camino, quiero que sepas que las respuestas llegarán. Tal vez no de la forma que esperas,
tal vez en el momento menos pensado, pero llegarán. Mantén los ojos abiertos, el corazón receptivo y confía en que estás exactamente donde necesitas estar. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias que te van a hacer reflexionar sobre la vida. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia y si alguna vez has tenido una experiencia similar. Nos vemos en el próximo video y recuerda, tu presencia en este mundo importa más de lo que crees.